Hoy he dicho que no voy a traer pinturas, no voy a traer dibujos, porque me voy a basar en pinturas. Y voy a barrer para casa, vosotros lo habéis dicho, estoy en Granada, y voy a barrer para un autor seguramente desconocido, no digo totalmente. Y mi intención es que salga del anonimato si puede ser con un poco de astronomía. Es una reliquia, vamos a hablar de alguien que vivió hace más de 100 años, en el siglo XIX, y que es un personaje que os va a encantar. Pero primero vamos a tratar de ver, de entender o de introducir qué es lo que pintó a través de otra serie de pinturas que, bueno, vamos a ver o yo voy a describir por aquí. Bueno, la primera imagen que quería traer aquí al programa era pues esta adoración de los reyes de Giotto, que es del siglo XIV, muy principio del siglo XIV, de 1301, y es una pintura pues famosa porque Giotto, el pintor italiano, lo que hizo fue representar la estrella de Belén sobre el portal de Belén, en el momento de la adoración de los reyes, que acaba de pasar, ¿no? Lo hemos estado hablando. Y esa estrella de Belén fue directamente inspirada por el paso del cometa Halley. Entonces, pues lo que aparece es no una estrella, sino es un cometa. Un cometa como fue visto cerca de inicios del siglo XIV, ¿no? Esto es una forma de querer expresar que la pintura no ha sido nunca ajena a la astronomía. A lo largo de toda la historia se han hecho representaciones del cielo. Lo que pasa es que representar el cielo es muy complicado. Primero porque no todos tenemos la misma vista, no todos tenemos la misma oportunidad de ver el cielo, hoy cada vez menos, por la contaminación lumínica, como siempre decimos, y no todos apreciamos igual o sabemos leer lo que hay en el cielo. Tampoco sabemos dibujar igual. Por ejemplo, hay grabados del siglo XVII que representan cometas, de un cometa que pasó en noviembre de 1618, en el que se ve una ciudad, creo que es en este caso Augsburgo, en el que vemos el cometa pues pasando por encima de la ciudad, un montón de caballeros contemplando ese cometa. Eso sería una representación real, o tratamos lo que vemos ahí es una representación de una realidad, aunque las perspectivas, los tamaños, incluso las estrellas que veamos sean un poco extrañas a lo que nosotros vemos pues, cuando vemos un cometa o cuando observamos el cielo. Pero hay otra serie de representaciones, y traigo otra del mismo cometa, que son alegorías. Y eso ha sido siempre algo que, a falta de poder representar el cielo tal y como es, y estamos hablando de una época durante muchísimos años que no hemos tenido la astrofotografía y una astrofotografía fiel, porque la primera astrofotografía que se hizo a finales del siglo XIX no hacía justicia, por así decirlo, de lo que se observaba en el cielo, pero sí era una forma de registrar por primera vez lo que se veía en el cielo y hacer pues, los primeros mapas estelares más fiables o más fidedignos, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es el mismo cometa, pero en una representación alegórica. Y aquí lo que estamos viendo, pues sí, es la estrella con una cola, pero hay una serie de personajes que nos dan una idea totalmente eh, sentimental de lo que está representando el cometa. Está el astrónomo con una ballestilla o un báculo de Jacob para medir la posición del cometa, pero también vemos un esqueleto con una guadaña, ejército, una ciudad en llamas de fondo, tal vez un personaje que está pues deprimido, bueno, una mujer enseñando un pecho, a lo mejor es algo, pues, una situación terrible, una situación de desastre, ¿no? Por la superstición constante de que los cometas eran, en la mayoría de las ocasiones, pues portadores de malas noticias. De hecho, ya sabéis la etimología de la palabra desastre es disaster, que es mala estrella, ¿no? Pero también se han hecho representaciones muy bonitas de, por ejemplo, en esta de La huida a Egipto, de Adam Elsheimer, esta es de finales, a ver si lo consigo ver aquí, es bueno, es de principios del siglo XVII. La huida a Egipto, donde la Sagrada Familia, José, María y el niño están huyendo de Belén para llegar a Egipto y protegerse de Herodes, que estaba persiguiendo a un supuesto Mesías. En esta pintura podemos observar no solo una luna llena, sino también un camino blanquecino en lo alto del cielo, como si fuera humo, que es la Vía Láctea.
Es una de las representaciones de las primeras representaciones fidedignas de un cielo estrellado, aunque sea algo extraño ver a la vez la Vía Láctea y una luna llena, ¿no? Estamos hablando de cielos del siglo XVII, no son los que podemos experimentar ahora, desde luego. Pero bueno, esto es una representación otra vez real del cielo. Os he traído aquí para introducir también que se han representado a los astrónomos. Tenemos a Gerard Dou, a mitad del siglo XVII, que hizo varias representaciones de los astrónomos siempre mirando al cielo, consultando sus libros, el Almagesto seguramente, un compás, una esfera celeste, con una vela iluminándose en la oscuridad de las noches, siempre agarrado a su compás y a su esfera celeste. Pero fijaros, tanto estas representaciones como una de las más famosas, la de Vermeer, con el astrónomo, otra vez frente a la ventana más famosa de la historia de la pintura, el mismo astrónomo con algún que otro, ahí vemos, pues, se ve un astrolabio, se ve una esfera celeste con las constelaciones, libros y utensilios. Todas esas pinturas son de entre 1650 y 1670. Sin embargo, anterior a todas esas fue una mujer, Artemisia Gentileschi, quien hizo la alegoría de la astronomía, pintando a una mujer con instrumentos astronómicos, las mismas referencias, un reloj, el planiferio, la esfera celeste, las constelaciones, mucho antes que Guéret-Du y que Vermeer. Esto es de 1640, es 15 o 20 o 30 años antes de las pinturas que os he mostrado. Y por eso quiero hablar, en este caso, no de las representaciones directas del cielo, que las hay y son preciosas, sino de las alegorías. Por ejemplo, Rafael Anton Mengs fue un pintor del siglo XVIII que hizo una trilogía de alegorías astronómicas o de alegorías celestes. Por ejemplo, la personificación del amanecer, perdón, del atardecer, el espero, en el que, bueno, pues aparece pues, un ángel con una estrella, coronado por una estrella, dejando caer una serie de, de flechas sobre la tierra, ¿no? Esta pintura está en la colección del Palacio de la Moncloa. Bueno, dicen que está en el Palacio de la Moncloa. Yo tengo una por ahí a la que, a la que puedo acceder. Otra de esa trilogía es Diana, la personificación de la noche, coronada por una luna, con su flecha y su arco para pues, lanzar pues, las estrellas sobre la noche. Otra pintura que está también en el Palacio de la Moncloa, o eso dicen. Y el tercero es, pues, Apolo o la personificación del mediodía, esta vez con un arco ardiente coronado por el sol y, bueno, con unos colores mucho más cálidos, ¿no? También en el Palacio de la Moncloa, pero de este no tengo todavía una foto, pero No tarda tiempo que está la por IA te casa. genere la foto, ¿no? Bueno, una de las alegorías más famosas, y esta es muy es moderna, o es de hace ciento y pico años, de 1886, de Edmond Louis Dupin, es lo que corona la sala del Consejo del Observatorio de París, que ya lo vimos aquí, y es el tránsito de Venus. En este caso aparecen figuras mitológicas, la de Apolo en el carro, con el sol de fondo, y Venus personificada por una mujer envuelta en seda, en nube y demás, con ángeles, que se va a cruzar con el Sol. Es el tránsito de Venus y abajo una serie de pues, personajes que tienen pues, instrumentos astronómicos, un telescopio y demás. Todo esto se hizo para conmemorar pues, el tránsito de Venus que fue observado desde pues, varias partes del mundo y que el Observatorio de París pues participó activamente pues, para proporcionar una fiable distancia de la Tierra al Sol o del tamaño de Venus y demás medidas que se hicieron, que se realizaron con este fenómeno astronómico. Pero de alegorías astronómicas, de quien quiero hablar yo hoy es de este personaje, Luis Ricardo Falero de Candelarese, que nació en Granada en 1851 y murió en Londres a la temprana edad de 45 años en 1896. Luis Ricardo Falero de Candelarese, don Luis, como le llamaban, fue un niño prodigio en cuanto a la arte y con 6 años ya hacía fantásticas pinturas y sus padres, que eran una familia acomodada de aquí de Granada, pues lo mandaron
a un colegio en Londres para que desarrollara esa pintura y aprendió grandes técnicas de acuarela allí. Con 16 años volvió a Granada o volvió a España y entonces empezó una carrera militar que no llegó a terminar en la Armada, puesto que lo que le llamaba especialmente era el arte. Se fue a París, donde había ya estado un tiempo, y en París pues perfeccionó su estilo y además pues se hizo un auténtico nombre. No solo eso, no solo era un artista, sino que también estudió química, física y estaba muy interesado en la electricidad. Es como una especie de Tesla granadino. Y dicen que los experimentos que llevó a cabo eran realmente importantes en cuanto, bueno, en la época de los grandes ingenios para producir grandes cantidades de potencia electrónica o de potencia eléctrica, mejor dicho, fue en la época bueno, de Tesla, de Edison, de las grandes máquinas para sacar un gran rendimiento de la recién descubierta electricidad o la aplicación doméstica de la electricidad. El caso es que uno de estos experimentos casi le cuesta la vida y entonces lo hizo alejarse esto de la producción científica o por lo menos de la ingeniería y se dedicó de lleno ya a la pintura. ¿Y qué hizo en pintura? Era un pintor fantástico de acuarela, de óleo, de pastel, de lo que vosotros queráis, con un tratamiento de la luz impresionante y un tratamiento pues de los escenarios muy fantasiosos, mitológicos. Tenía un gran interés por la astronomía, la astrología y también por las ciencias ocultas, la brujería y demás, que son los temas que pues vamos a ver en algunos de sus cuadros. Bueno, aviso ya que gran parte de su producción en España no estaba bien vista. De hecho, no existe, o puede que no exista casi ningún cuadro en Granada. Creo que tengo localizado uno en un museo muy particular aquí en Granada. Su producción no estaba bien vista porque está llena de desnudos. Algo pues muy típico de la época, de finales del 19, que en París pues estaba muy bien visto, o por lo menos era algo muy en boga. Bueno, os traigo de las primeras alegorías, no directamente astronómicas, un par de cuadros, un par de pinturas que son el vino de Tokay, eh, en el que, bueno, aparece pues una botella de vino muy historiada, de carácter orientalista, que es algo muy repetitivo en su producción. Pero claro, la alegoría es que el vino no es solo esa botella, sino la mujer que está sobre la botella, también pues desnuda y demás, como una serie de copas, y se ve pues el vino claro de Tokay, que si lo habéis probado, pues bueno, es como un vino blanco, como un vino de misa, se parece bastante. El néctar de los También dioses, le el dice. vino de Quinqué, es otra alegoría en el que, bueno, vuelve a aparecer una botella en la que sobre la botella aparece un desnudo de una mujer, pues representando esa alegoría del vino. Para que veáis, este estilo de alegoría era una parte importante de su producción. Fijaos la importancia de Falero, de Luis Ricardo Falero en la época, que se decía en Londres a finales del 19 que el mejor cuadro que se podía observar en toda Inglaterra era un cuadro de Luis Ricardo Falero, que era este que os muestro, el de las brujas yendo a su sábado, o el aquelarre. Una serie de personajes, pues masculinos, femeninos, incluso una cabra de diferentes edades, pero bueno, casi todos son mujeres más o menos jóvenes, que están en un ambiente pues como de nubes, dirigiéndose pues a un aquelarre, a una celebración de unos ritos pues de brujas. Este dicen que era el mejor cuadro de Luis Ricardo Falero y el que todo el mundo deseaba ver en Londres a finales del 19. Otro de sus cuadros más famosos es El sueño de Fausto, con la misma temática, pues una serie de personajes oníricos en medio de las nubes y demás. Pero como he dicho, este hombre tenía una gran afición por la noche, una gran afición por la astronomía y la astrología. Este es el cuadro que primero traigo para introducirlo, es esta hada bajo un cielo estrellado, en el que pues, el tratamiento del cielo pues, vuelve a ser no solamente un negro, sino que hay un negro con puntitos blancos, sino que hay una serie de tamizaciones, de luces, de una posible luna en esquinas del cuadro que nos introduce ya ese interés por la astronomía y que fue el que, el que también potenció uno de sus conocidos. Uno de los conocidos de Luis Ricardo Falero en París fue Camille Flammarion. Camille Flammarion
cogió varias ilustraciones de una serie de artistas, entre ellas Luis Ricardo Falero, para ilustrar el Urania, uno de sus publicaciones, en las que Luis Ricardo Falero pues, participó con grabados, con dibujos, entre otros artistas. El conocimiento de Flammarion y Ricardo Falero lo introdujo todavía más en la astronomía, y su producción tiene, y ya es lo que vamos a ver a partir de ahora, muchísimos cuadros en los que la astronomía es el centro, visto con la alegoría y con los ojos que Luis Ricardo Falero tenía para su arte, ¿no? La historia de un cometa. Este es un grabado en el que, bueno, volvemos a ver a una mujer que representa al cometa, pero también vemos al cometa en sí, y es una ilustración que se utilizó para una de las publicaciones de Flammarion. Esta sí es en color y, bueno, pues tiene una diferencia con respecto a las publicaciones pues más de papel regulero o papel malillo que se podían utilizar pues para ilustrar estas páginas, ¿no? Pero también utilizó la astronomía para ilustrar cuadros de otro tipo, no solo publicaciones astronómicas con las de Flammarion. Por ejemplo, Matrimonio de un cometa, en el que aparece pues, una pareja en una actitud pues, más o menos romántica, y los cabellos tanto de él como de ella representan las colas del cometa sobre un cielo estrellado. Como hemos visto antes de Mengs, también una alegoría del amanecer, pues aparece aquí pues con un desnudo, pero envuelto en una serie de gasas, de nubes y de colores que recuerdan pues los tonos del amanecer. La estrella de la mañana, en la que, pues una vez más, el cielo y un desnudo masculino, pues representa ese sol ardiente y una estrella que todavía aguanta representada por una mujer. La luna, la ninfa de la luna, una representación de la luna en fase muy, muy, muy joven. Esto es creciente, pues, o sea, esto es decreciente, pero en una fase muy, muy tardía, mejor dicho, ¿no? También con un cielo estrellado de nuevo. El planeta Venus, de nuevo, parecería una luna, pero no. Lo que estamos viendo ya no es un punto o una estrella brillante en el cielo, estamos viendo el planeta Venus en fase, y además la alegoría de Venus, pues representada por una mujer, otra vez un desnudo, pero no es solo ese desnudo, sino que es esa observación pues, con un ojo un poco más astronómico del planeta Venus. La estrella polar, en la que, bueno, la estrella polar está coronada de nuevo y aparecen una serie de pues, formaciones geológicas en los que está apoyado el personaje que representa la estrella, que, bueno, dan una sensación pues como de un ambiente gélido, ¿no? De un, de una estrella que pertenece al norte. Alcanzando las estrellas es uno de los cuadros más conocidos de él. A lo mejor es un tema que él ha usado varias veces porque como aparecen estrellas dobles en primer plano, pues bueno, esta pareja de desnudos pues no es solo alcanzando las estrellas como los personajes del fondo, sino también es una estrella doble. Aquí tenéis un cuadro que sí se ha venido titulando porque él no ponía, Ricardo Falero no ponía título a los cuadros, y entonces este sí se interpreta como una estrella doble, ¿no? Para diferenciarlo de ese de alcanzando la estrella. El zodíaco, o sea, la libra en el zodíaco es una de sus cuadros en el que aparece una constelación en el sentido astrológico, es decir, aparece una balanza, de nuevo, pues bueno, rodeada pues por personajes o por desnudos femeninos, ¿no? Y la cabellera de Berenice. La mitología de la cabellera de Berenice, pues es la promesa que hace una mujer de entregar su cabello al templo si regresa su marido sano y salvo de una guerra, el rey. Entonces, pues ella entrega su cabello, que era la posesión más preciada, o la parte más bella que tenía. Y entonces, pues, la historia nos dice que alguien robó ese cabello del altar del templo, y ella estaba muy triste por este suceso. Y los sacerdotes del templo le dijeron a Berenice que había desaparecido la cabellera, pero había aparecido en el cielo una nueva constelación que era asociada a esa ofrenda que había hecho ella, la cabellera de Berenice. Aquí la vemos
pues bueno, cerca de un león, que bueno, sería otro motivo astronómico. Quiero poner un poco en contexto la pintura de Falero y el que la haya traído precisamente enfocada a la alegoría astronómica. Pensad en final del 19, lo que ocurre es que hay pues una auténtica pasión por la astronomía. Estamos hablando de la época de los descubrimientos, bueno, el descubrimiento del último planeta, de los descubrimientos de los asteroides, el perfeccionamiento de muchos de los telescopios que se venían utilizando, la profusión de observatorios ya profesionales por toda Europa. Y además, pues también hay una atención de la prensa, de los medios hacia la astronomía, no siempre buena. ¿Os acordáis de los canales de Marte, de Schiaparelli y de los canali y demás? Y también pues de el gran bulo de la Luna, en el que una publicación muy respetada llegó a publicar imágenes o dibujos en los que se aseguraba que en la Luna eh, había personas viviendo o criaturas viviendo y que además estas criaturas pues podían volar o podían ir dando saltos y se publicó como una cosa cierta o científicamente demostrada. Bueno, fue una época un poco convulsa, también se hablaba de, no sé si que fue en Venus, había pantano y había dinosaurios o algo así, o eso fue posteriormente. Pero bueno, el Luis Ricardo Falero de alguna forma, bueno, no entra tanto a esos bulos, pero enseña la astronomía o la utiliza para producir su arte, pues de una forma, pues, yo creo que muy interesante y además con un tratamiento, por lo menos de la luz, que es algo que nos interesa mucho en astronomía, muy hermoso. Y como contraste a eso, y muy posterior a Luis Ricardo Falero, lo que traigo es pues esta pintura de Clyde Bonestell de Saturno de 1944, en la que él imaginó cómo se vería Saturno desde una de sus lunas. Esta pintura la podéis ver en la película Marte, en una de las oficinas de la NASA. Y bueno, no es una alegoría, ya esto es una representación real o una imaginación de algo que podría ser real dentro de la astronomía. Algo que no hizo Falero, pero que bueno, sigue su curso de que la astronomía y la pintura han estado siempre muy relacionadas. Y bueno, esta ha sido mi reivindicación de Luis Ricardo Falero, que murió muy joven, a los 45 años, y de una forma un poco injusta, pues murió durante una operación quirúrgica y debido a un error médico. Así que bueno, este es el granadino que quería traeros y su pintura alegórica astronómica. Pues estupendo, Jesús. Una charla como siempre maravillosa y muy instructiva. Enhorabuena, no puedo decir otra cosa que nos has traído aquí. Bueno, Para pues nosotros, pero por lo menos para mí, un total desconocido. sí, sí, yo ¿Ah? tampoco lo conocía ni tampoco me suenan ninguna de sus pinturas. Mira que has Y, puesto muchísimas, pero y las ilustraciones del Urania de Flammarion sí que las conocía, pero tampoco sabía que eran de él. Hay varios autores, no es solo él, pero sí, Pero yo lo he algunas de estado ellas son ojeando de en... él. Algunas de ellas son de ¿Cómo? él, ¿no? Que algunas de Sí, ellas sí, sí. algunas de ellas son de él. De hecho, he estado mirando que las publicaciones que os he puesto en las páginas interiores no las he puesto porque no tenía más interés, pero sí pone que uno de los pintores es Falero.